We're going to get started this morning. If you could take your seats, we're going to sing out some songs. All day long I've been with Jesus. Well, all day long I've been with Jesus. It's been a wonderful day. I have climbed up One step higher in that good old gospel way. I've gone down where the kindness. Lord, you know If I've done wrong, I'll testify tonight. I've been with Jesus all day long. All day long I've been with Jesus. It has been a wonderful day. I have climbed up one step higher in that good old gospel way. I have spoken words of kindness. Lord, you know if I've done wrong, I'll go out and make it right so I can testify tonight. I've been with Jesus all day long. All day long I've been with Jesus. It has been a wonderful day. I have climbed up one step higher in that good old gospel way. I have spoken words of kindness. Lord, you know if I've done wrong, I'll go out, make it right so I can testify tonight. I've been with Jesus all day. at the cross. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. One more time. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. He set me free. He set me free, yes, he set me free. He broke the bonds of prison for me. I'm glory bound by Jesus to see. Glory to God, he set me free. He set me free, yes, he set me free. He broke the bonds of prison for me. I'm glory bound by Jesus to see. Glory to God, he set me free. He set me free, yes, he set me free. He broke the bonds of prison for me. I'm glory bound by Jesus to see. Glory to God, he set me free. Last time. He set me free, yes, he set me free. He broke the bonds of prison for me. I'm glory bound by Jesus to see. Glory to God, he set Let's thank God this morning. Father, we thank you, Lord. Worship you, Jesus. Father, we honor your name, God. We thank you for the opportunity to hear your word. God, that you would break through. We have several prayer requests
Tenemos Ron unas cuantas Irizarry from peticiones de Rochester, oración. New Ron York, in Irizarry de ICU, Rochester, New York, liver está and kidneys failing. en condición Mito crítica, Young from sus riñones Yuma le están has an fallando. aggressive Mímica de Yuma infection. tiene una infección Herdenap agresiva. from Holland, Perdenam colon cancer. tiene Colon cancer, cáncer according to del colon doctors, only 6 y months to los live. doctores solamente le dan And 6 also meses para Jeff vivir. Shade, Así que needs salvation. Jeff Shee necesita His colon salvación. burst at 5 a.m. this morning, going into surgery Él va a ir a now. cirugía esta mañana a las And, 5 de la mañana, so we entró, want to, así que pray. This queremos is out of the orar. Roseville, Esto Minnesota es en church. Roseville, So let's Minnesota, así lift up que hay these que levantar needs this estas morning. necesidades Ask esta God to mañana, intervene. pedirle a Father, we Dios pray, que God, for your miracle grace by the blood of Padre, te damos Jesus. gracias por tu Move gracia, por supernaturally, la I sangre pray, de have your Cristo. hand, Yo God, oro que tú tengas on these la people. mano We en come estas against this personas. cancer. Venimos Lord, contra we estos break every cánceres. demonic Padre, attack, quebramos God. I cada pray and ataque speak life. demoníaco. Lord, Yo oro into que these tú kidneys, respires God, the vida liver, I a pray that you estos break this riñones, infection Padre. up. Yo Father, oro que we tú ask, traigas God, esta for your infección y la powerful work mates. to set Que tú free. hagas una obra Lord, we poderosa, que believe you, liberes, God, for Dios. your Creemos en miracle ti por grace, tu gracia your healing milagrosa. virtue by the blood of the Tu Lamb. poder milagroso God, por la meet these sangre de needs. Cristo suple estas necesidades. Praise God. We Gloria have a a wonderful Dios. lineup this morning. Tenemos Jonathan Heinberg, muchas personas George esta mañana. Carabasas, and Paul Jonathan Stevens. Heidberg, Hallelujah. George Carvazes y Paul Stevens. Aleluya. Several Unos announcements. cuantos If you're planting a anuncios. Si church, estás please get the plantando una details iglesia, to por favor, Pastor denles Greg los detalles al pastor immediately, Greg and do not inmediatamente wait till y the no last esperen al minute. último minuto. Travel alert. Un beginning aviso Friday, de viaje I-17 southbound empezando el viernes, will be el closed from 17 Greenway al to sur va a Northern. estar cerrado de Expect delays Greenway a if you're Northern. scheduled to Por catch favor, a flight esperen home. And atrasos si also, están viajando if y you are missing también any si items, please check lost and perdieron found cualquier cosa, at por the favor information revisen allá enfrente a desk. las cosas perdidas en, And en so, el escritorio de información. those are the Esos announcements. son los Let's open anuncios. our hearts. Vamos a Let's abrir welcome Pastor nuestros Heinberg as he comes. corazones y bienvenir al pastor Heinberg. Amén, gracias. Es mi privilegio estar aquí. Qué gran privilegio poder predicar el Evangelio aquí en casa, en Prescott. Quiero darle gracias al pastor Craig por la invitación y la iglesia de Prescott por su apoyo todos estos años apoyando a mi familia. Éxodo capítulo 2, si pueden abrir conmigo en la palabra de Dios. Cuando saben los pastores que recibes sermones y a veces tienes un sentimiento para qué son buenos y predicando en conferencia te dan un sermón, piensas que es un sermón de la conferencia y luego te viene otro sermón que no parece. Pues no parecía como un sermón de conferencia para mí, pero después de escuchar al pastor Warner y al pastor Pakia Raj, siento que Dios está hablando conmigo. Éxodos capítulo 2, en 2021. En un pequeño pueblo de Malasia se declaró un incendio en plena noche. Una mujer joven llamada Samhara Ismael, madre de 7 hijos, se despertó para preparar leche para su hija cuando oyó gritos precedentes de la puerta de al lado. Dice, abrí la puerta principal y vi la casa de mi vecino en llamas. Inmediatamente llamé a mis hijos y saltamos al río para escapar del fuego. La madre de 35, de 7 hijos, que tenía hijos de 2 y 16, fueron salvados por el instinto rápido de la madre para entrar al río. En el fin, casi 20 viviendas se destruyeron. Ella dice, gracias a Dios que estamos todos a salvo. La escritura que vamos a leer esta mañana es de otra madre que está creando a su bebé en una sociedad muy peligrosa. Sabemos la historia. Faraón está matando, ha ordenado la muerte de los bebés. Y la única manera de salvar a su hijo es literalmente ponerlo en el río. Y este río es simbólico de la voluntad de Dios. Quiero decir algo muy simple en este mensaje esta mañana, y eso es que el mejor lugar o el lugar más salvo para nuestros hijos es en la voluntad de Dios. Quiero predicar un mensaje llamado Un bebé en el río, Éxodo 2. Pueden empezar a leer en versículo 1. Dice, fue un hombre de la casa de Leví y tomó por mujer a una hija de Leví.
La mujer concibió y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño hermoso, lo escondió durante 3 meses. Pero cuando yo no lo podía ocultar más, tomó para él un arca de juncos, la embadurnó con asfalto y brea, metió en ella al niño y la acostó entre los juntos a la orilla del río. Y su hermana se quedó de pie a lo lejos para saber qué haría con él. Entonces la hija de Faraón bajó a bañarse al río y sus doncellas se paseaban por la orilla del río. Cuando vio el arca entre los juncos, envió a su doncella a buscarla y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba, entonces tuvo compasión de él y dijo, este es uno de los hijos de los hebreos. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿quieres que vaya a llamar a la nodriza de entre ellas las hebreas para que te amamante al niño? Y la hija de Faraón le dijo, ve. Entonces la doncella fue y llamó a la madre del niño. Entonces la hija de Faraón le dijo, llévate a este niño y amamántalo para mí y yo te daré tu salario. La mujer tomó al niño y lo amamantó. El niño creció, se lo llevó a la hija de Faraón y se convirtió en su hijo. Y le puso por su nombre Moisés, diciendo, porque yo lo saqué del agua. Un bebé en el río. Hay que hablemos primeramente del río. El contexto de nuestra escritura es un tiempo que era muy peligroso para los niños de la gente de Dios. En Éxodo 1, Faraón era temeroso de los judíos, así que él mandó a Capatés para hacer sus vidas difíciles con batallas, y luego él dice, hizo sus vidas amargas con esclavitud. Él hace lo que puede para destruirlo si no está funcionando, así que finalmente él tiene esta estrategia que va a matar a todos los niños varones. Éxodos 1:16 dice, cuando hagas los deberes de las comadronas para las mujeres hebreas y las veas en las parideras, si es un hijo, lo matarás. Así que aquí está una imaginación clara, y esa es una sociedad que está haciendo todo lo que puede para destruir a los jóvenes de Dios. Pero yo creo que es probablemente bien decir que estamos viviendo en la misma sociedad, usted y yo. No tienes que ser muy inteligente para darte cuenta que este mundo está haciendo lo que puede, no solamente para destruir a los jóvenes, pero especialmente los jóvenes de Dios. Estamos en una generación llena con violencia, adicción a las drogas en cada edad, la inmoralidad que nos destruye la mente, la insanidad de género, todas las ideas extrañas en el mundo. Vivimos en un mundo que es tóxico a los niños. Y es así por diseño. Las escuelas, instituciones están haciendo todo lo que pueden para empujarte a ti de la matemática. Si tú eres un padre aquí, tienes que entender que si tu hijo, en tu escuela de tu hijo, ellos creen que lo que tú crees es mal. Ellos creen que tú eres el enemigo. Ellos creen que tú sentado aquí esta mañana es mal para tu hijo. Así que ese es el mundo en el que tú y yo vivimos. Es muy peligroso para los jóvenes. Nuestros hijos están creciendo en una sociedad que es justamente, si no hasta más peor, hasta más peligrosa que en la que nació Moisés. Pero ahí en medio de todo ese caos había un río fluyendo, ¿verdad? Entendemos que este es el río Nile. No tienes que ser un escolar bíblico para darte cuenta que en la escritura los ríos son muchas veces más que agua, son un símbolo de algo. Vemos que los hijos de Israel, que ellos cruzan el Jordán a la tierra prometida, Jesús fue bautizado en el río, y aún en el cielo vemos la imagen de un río saliendo del trono. Y en nuestra escritura este río es simbólico de la voluntad de Dios. Miren a la vida de Moisés. Era el río Nile que lo llevaría de donde él estaba al destino que Dios tenía para él. Esto era el lugar donde él iba a ser salvo y protegido. Piensen en Moisés por un momento. Si él nunca hubiera entrado a ese río, él nunca hubiera encontrado su destino. Él nunca hubiera encontrado lo que Dios quería que él hiciera en la vida. Así que para este joven, la voluntad de Dios era la ruta de escape de la locura del mundo en donde vivía. O en otras palabras, en el día de Moisés,
El lugar más salvo para un bebé no era en los brazos de su madre. El lugar más sano no era bajo la protección de su padre, era en el río de la voluntad de Dios. Pero escuchen, yo estoy aquí para declarar esta mañana que aún es cierto, el lugar más salvo para nuestros hijos no es donde lo que podamos averiguar nosotros, no es nuestra estrategia para protegerlos, es la voluntad de Dios. Vivimos en un mundo que está haciendo todo lo que puede para arruinar a nuestros hijos en carnalidad, para sofocarlos con ideas torcidas de esta era, para distraerlos con el materialismo, para destruir su inocencia en mil maneras que no podemos ni imaginar. Y el lugar más salvo para nuestros hijos aún es el río de la voluntad de Dios. ¿Cuántos creen eso esta mañana? Pero aquí está el problema, que creemos eso, pero a veces, quizá debería decir muchas veces, los padres, ellos temen la voluntad de Dios, más que temen lo que está mal en el mundo. Yo me considero uno de las personas más privilegiadas en el mundo. He podido ser misionario 2 veces, he pastoreado en 3 naciones, 3 continentes diferentes, muchas personas diferentes, pero puedo decirles una cosa que es absolutamente común en donde quiera que he predicado el evangelio, que encuentras padres, que ellos temen la voluntad de Dios para sus hijos. Ellos lo creen. Estás aquí en la conferencia, estás emocionado de los jueves en la tarde, pero es solamente no tus hijos, así que tú estás cómodo con eso. Yo tenía una madre que me vino a la iglesia en la que yo pastoreaba en el primer mes y ella me vino, oye, ¿no vas a animar a nuestros hijos que se casen jóvenes y salgan a predicar, verdad? Escuchen, yo soy como una mascota mala, solamente tengo un truco. Todos los 4 de sus hijos, no lo tengo que decir, ¿verdad? Todos se casaron jóvenes, todos o están en el ministerio o lo están buscándolo. Uno es un misionario en el sur de América, disculpen. Pero por algún motivo, algunos padres de veras temen la voluntad de Dios para sus hijos. Escuchen, queremos lo mejor para nuestros hijos. Yo sé, eso es bueno y eso es saludable, deberías de querer eso. Pero el problema es que a veces miramos al mundo, vemos qué tan loco está y empezamos a tratar de mover a nuestros hijos a un lugar en la vida que es el más... Es el mejor financiero, quizá el lugar, el río de la vida que va a reflejar bien a nosotros, quizá cosas que nosotros estamos de acuerdo con ellas y igual. Temiendo a la voluntad de Dios. Escuchen, para Moisés era la voluntad de Dios que lo salvó de la locura, pero pensamos que para nosotros que la voluntad de Dios es la parte peligrosa. Saben, nosotros no lo decimos, pero es como hablamos, ¿verdad? Escucha, mijito, tú puedes ser alguien muy exitoso, un abogado, un doctor, o puedes hacer la voluntad de Dios, pero puedes ser rico. Sabes, eso ha cambiado un poco. Antes era la voluntad predicando y nada más, y ahora es como, bueno, escúchame, vamos a hacer eso, pero primero tienes que hacer esto y luego aquello y luego aquello y luego ahí en el camino, por ahí, me vino un padre una vez. Él trajo a su hija con él. Su hija, creo que él creía que su hija le gustaba a un niño de la iglesia. Y estos son jóvenes, ellos no están de edad de andar de novios, solamente son niños, ¿verdad? Pero él pensaba que a ella le gustaba el niño de la iglesia y él pensó que ese niño era llamado a predicar. Yo no sé cómo se averiguó de todo esto. Si tú puedes averiguar todo eso, entonces deberías ser pastor. Pero eso es lo que él creía y él la trajo a mí y él dijo, quiero que pares esto. Como si yo tuviera ese poder, ¿verdad? Nunca le han dicho a un joven chico que no te guste él, eso no funciona.
Pero le dije, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y ella está parada ahí y él dice, bueno, pues yo sé que a ella le gusta a él y yo creo que es llamado a predicar y yo sé que los predicadores casi siempre son pobres. Yo quiero que ella tenga un buen futuro, quiero que sea una enfermera como su hermana. Ella está parada ahí y yo le dije, mira hija, escúchame, déjame darte un consejo en la vida. Bueno, tienes que averiguar, no lo que quiere tu papá, no lo que yo quiero, tienes que averiguar lo que Dios quiere. Pero ves, aquí está el problema, es que él la convenció. Él pues la mandó fuera del pueblo para ir por una educación que ella no quería. Le costó su inocencia, le costó su salvación. Obviamente ella no está muerta aún, pero el tiempo pues quizá no vamos a saber, pero quizá le cobró su alma. Pero él quería en su mente, él vio el río de la voluntad de Dios y él pensó que era la parte peligrosa esa. Así que hablemos entonces del empuje. Aquí está una verdad simple. No puedes esconder a tus hijos de la voluntad de Dios para siempre. En la historia de Moisés están escondiendo a este bebé. Si ellos quisieran continuar de esconderlo, no iba a funcionar. Pues primeramente se hubiera puesto un poco raro. ¿Qué tanto tiempo puedes esconder a un niño y amamantarlo, verdad? No estoy aquí para que le dé vergüenza a alguien, pero debería haber un tiempo donde parar eso. Él tiene una barba, ya, déjate de eso. Pero todos hemos pastoreado esa persona joven, ¿verdad? Donde sus padres lo están. No escuches al pastor. Tu pastor está haciendo la junta de los hombres, no tienes que ir, aún estás muy joven. Sabes que se va a poner rarito, pero últimamente Moisés se hubiera muerto. No podemos ignorar eso. Si lo escondes, de repente lo van a descubrir y él se va a morir. Eso es lo que hubiera pasado. Escuchen, no pueden esconder a sus hijos de la voluntad de Dios sin que te cueste algo, sin que haya una consecuencia. Escúchenme, cada pastor ha probablemente experimentado esto. Jóvenes, niños y niñas que tienen potencial en el reino, pero ellos son estafados por el mundo porque sus padres quieren tratar de cubrirlos de la voluntad de Dios. Así que los padres de Moisés hicieron lo único que pudieron y ellos lo lanzaron al río. Saben, Moisés no iba a ir al río él solo. ¿Sabes qué? Escucha, Moisés, bebé, deja de llorar, escucha. El pastor Heinberg dijo, tienes que irte al río, así que vete. Es un bebé, ¿verdad? Dice que era un hijo hermoso. ¿Sabes por qué dice que es un hijo hermoso? ¿Por qué? Porque todos los niños son hermosos en los ojos de sus padres, son los más asombrosos, pero él aún no pudiera llegar al río él solo. Padres, sus hijos no van a encontrar la voluntad de Dios sin tu ayuda. Si tú eres un padre salvo, estás creando a niños en la iglesia, ellos necesitan tu ayuda, pero aquí está el problema, que muchos padres, ellos temen lanzar a sus hijos a la voluntad de Dios. Tú has creído la mentira que eso los va a alejar de la voluntad de Dios. Yo le he preguntado a los padres, ¿dónde está este y aquel? Oh, pues ellos no quisieron venir. Tú eres el adulto. ¿De qué estás hablando? Pues claro, pues sabes que cuando ellos están chiquitos no quieren usar ropa, ¿verdad? Pero cuando ellos se dan cuenta cómo quitarse el pañal, pues se lo quitan, ¿verdad? Pero ¿qué haces? Tú los forzas a hacer lo que está bien hasta que ellos se den cuenta cómo hacerlo bien. Esto es lógico, no funciona en otra área de la vida, ¿verdad? Piensen del equipo que un padre mantiene. Algunos de ustedes saben que no soy atlético, yo no sé ni cuál deporte es cuál, pero algunos de ustedes sí lo son. Hay algunos pastores en nuestro compañerismo que conocemos a su equipo, ¿verdad? Porque ellos nos dijeron. Pero sin buscando, podemos averiguar en a cuál equipo están sus hijos. Solamente
los endoctrinamos y ahora ellos creen, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando ellos estaban niños se ponían su gorrita y luego ahora son un fan. Les decimos a nuestros niños que se laven los dientes cuando están chiquitos, cuando creen, de repente no boicotean a la higiene. Bueno, pues algunos sí, bueno, este es un mal ejemplo, pero pues, saben, el era de la máscara era la única cosa buena de eso. Pero escuchen, aquí está el punto crucial. Lo que tú a lo que tú empujas a tus niños demuestra lo que tú crees que es importante. Cuando tú les dicen, tenemos que ir a la iglesia, vamos al evangelismo, vamos a estar en el concierto, tenemos conferencia, así que vamos a cancelar planes. Tú les estás enseñando qué importa y por el mismo lado, lo que tú no te importa, lo que tú haces pequeño, a lo que tú no le das tiempo, también les estás enseñando. Así que, ¿qué es, padres? Que les estás enseñando a tus hijos por las cosas que tú enfatizas o no haces importante en las vidas. ¿Qué aprenden tus hijos de la voluntad de Dios de tu vida? La cosa más importante que los padres de Moisés hicieron es ponerlo en el río ese. Pero eso es tan pequeño. ¿Qué tal si él no quería ser un liberador? Él quería ser un contador o un artista. Él quería coleccionar mariposas. Ellos ni le preguntaron. No le preguntaron a su consejero de guianza qué pensaban que tenía que ser. Si no eres de los Estados Unidos, en las escuelas tenemos consejeros de guianzas aquí en América. No sé cómo se hace un consejero de guianza, como si alguien nada más funcionó y luego terminaste ahí, pero no hubiera dicho eso, discúlpenme. Yo fui a la escuela un poco tiempo. Tengo un amigo que fue a la preparatoria conmigo. Ellos son misionarios ahora y nosotros dos juntos no éramos nada bueno. Saben cuando dicen que un hombre es hombre y dos hombres son medio hombre, pero yo y él éramos un negativo. Así que el consejero de guianza aquí en Prescott Valley y su trabajo es que ellos hablan con los niños y ellos tratan de ponerlos en una universidad que está apropiada para ellos, un programa. Ellos te dicen cosas y tienes que aplicar a esta escuela y luego hablan contigo y con otras personas como yo y me dicen, pues tú tienes que aplicar a McDonald's. Así que ella habló con nosotros y ellos decíamos, no vamos a ir al colegio, eso no es una opción para nosotros. Tú ves nuestros grados, ¿qué estás pensando? Pero ella dice, no vas a ir, tienes que ir al colegio. Así que ella nos llamaba por unos cuantos meses y le decíamos, no nos interesa. Y finalmente ella estaba ahí, sus ojos alumbraban y dijo, escucha, descubrí que hay un colegio, aquí puedes hacer un programa, aquí a tus gustos, aquí está todo el papeleo. Si tú vas, es un programa de 2 años, puedes agarrar una carrera haciendo voces de caricaturas. Ella me analizó a mí, me miró a mis grados y pensó de todo el potencial que quizás estuviera en mí. Y eso es lo que ella dijo. Y pues está bien, no me molesta, está bien. Padres, ¿puedo sugerir a ti que la educación del mundo quizá no sepa todo lo de tu hijo? Quizá ellos no tengan lo mejor, pero ellos dijeron que puede ser abogado. Bueno, ok. Pero quizá puede haber más. Quizá no puede haber. Sí hay algo mejor. Escuchen, si Dios te llama a ser abogado, pues maravilloso, hazlo, qué bueno, pero escucha. No dejes que el mundo dicte a ti cuál es el futuro de tus hijos. Mi padre no era un hombre espiritual profundamente. Alguien que lo conoció está ahí en la audiencia, él lo conocía. Clarifiquen eso, por favor. Una cosa que él me dijo es que él dijo, Jonathan, nunca vas a ser feliz al menos que hagas la voluntad de Dios.
que yo pensé que eso es un consejo muy bueno de padre, pero al mismo tiempo los padres de Moisés lo prepararon para el río, ¿saben? Yo tengo esta imagen en el sermón de tirar a un niño al río, es una imagen horrible, ¿verdad? No entienden ustedes, esa es una idea mala, si no entienden el chiste, esa es una mala idea. Versículo 3 de nuestra escritura, pero cuando ya no pudo esconderlo, tomó para él un arca de juncos, la embadurnó con asfalto y brea, metió en ella al niño y lo colocó entre los juncos junto a la orilla del río. En lo físico, en el sentido práctico, estos padres hicieron todo lo que ellos podían para asegurarse que él iba a sobrevivir en ese río. Escuchen, parte de nuestro llamado como padres es hacer todo lo que podamos para asegurarnos que nuestros hijos busquen y encuentren y sobrevivan en la voluntad de Dios. Esa es parte de ser padres. No es solamente el trabajo de los pastores, es nuestro trabajo asegurarnos que ellos busquen y encuentren la voluntad de Dios y ellos salgan adelante en ella. Nosotros edificamos el arca en la que las ponemos con nuestras decisiones buenas. Al pararnos por lo bueno y la moralidad es como nosotros construimos el arca, nuestra fieldad a Dios y sus propósitos para nuestras vidas. Estamos edificando el arca en la que se van a subir nuestros hijos. Escuchen, Padre, ¿qué clase de barco estás haciendo para tus hijos? Algunos padres y cada pastor ha tratado con esto, ¿saben? Los padres no son fieles a la iglesia, nunca han ido al evangelismo, no saben qué es la oración y ellos traen a los niños, pastor, haz algo, ellos no aman a Dios. Escúchame, por mirarte a ti, yo tenía que asumir que tú no quieres a Dios. ¿Qué esperas que yo haga? Así que tú edificas el arca por decisiones buenas. Tú sellas el arca con tus palabras, como tú hablas específicamente de la voluntad de Dios, del propósito de Dios. Hay muchos padres que dicen, quisiera que mis hijos hicieran algo, pero la manera que hablan de su pastor, la manera que hablan del ministerio en general. Tú estás poniendo hoyos en el arca, pero dice que la madre de Moisés lo selló a él. Escucha, sellas el arca con las palabras que hablas del reino, del ministerio, del llamado. En tu casa, ¿estás llamando algo que es elevado o es solamente una opción de carrera? Y luego, claro, nosotros los echamos al río, los lanzamos por forzando a ellos que tengan una relación con Dios. Ellos no lo entienden. Cada uno de mis hijos les van a decir que hay veces que yo les he dicho, vale más que hables con Dios de esto, no tengo nada más que puedo decirte, vale más que vayas y hables a Dios, tienes que animar a tus hijos que tengan una relación con Dios y luego les quiero decir que tienen que animarlos que tengan una relación con su pastor. Así que hablemos entonces finalmente del retorno. Aquí está la gran promesa de nuestra escritura. Cuando tú pones a tus hijos, tú los recibes para atrás. Esto es lo que dice nuestra escritura. Versículo 6 al 8. Y cuando lo abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Entonces tuvo compasión de él y dijo, este es uno de los hijos de los hebreos. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿quieres que vaya y te llame una nodriza de entre las hebreas para que amamante al niño? Y la hija de Faraón le dijo, ve. Entonces la doncella fue y llamó a la madre del niño. Lo que es fascinante es que el niño nunca se fue. Todo pasó, parece que pasó en un espacio de unos cuantos minutos, quizá una hora. Esta decisión quebrantante que voy a ponerlo ahí en el río y luego de repente ya vuelve, él está ahí. Escuchen, ustedes no pierden a sus hijos cuando tú los echas a la voluntad de Dios. No es como que los estás mandando y nunca los vas a volver a ver otra vez. Yo creo que esto es cómo salvamos a nuestros hijos. Es una paralela fascinante, que como la historia de Isaac y Abraham, ¿sabes? Él nunca tuvo que sacrificar a su hijo. Dios solamente quería saber si Dios era primero en la vida de su hijo. Igual con los padres de Moisés, escúchenme, Dios quiere saber la misma cosa de todos nosotros. Para tus hijos,
va a ser Dios la primera prioridad. Vas a tú vivir tu vida y crearlos en tal manera que Dios es la prioridad primera. Y escuchen, cuando tú priorizas la voluntad de Dios con tus hijos, vemos que hay un retorno supernatural. Este edificio está lleno de gente que te puede decir que la cosa más gratificante de la vida es servir a Dios con tus hijos. Que ellos pueden estar en una iglesia en alguna parte, pero estás sirviendo a Dios con ellos. Escucha, la realidad es que no pierdes a tu hijo por echarlos a la voluntad de Dios. Yo creo que es como ganamos a nuestros hijos a la larga, pero nuestra escritura dice algo más. Dice que echando a nuestros hijos a la voluntad de Dios es como nacen los liberadores. Imagina la escena en nuestra escritura. Moisés, los padres de Moisés tienen a un niño que Faraón quiere matar. Y yo dije en el principio que nuestra generación es peligrosa y entendemos esto, pero no es tan apuntada como esto. No es como si hay alguien tocando tu puerta. Y piensen en esto, ellos tienen un niño, el rey quiere matarlo. Todo alrededor tenemos que presumir que hay otros niños que se morían. No leemos de muchos bebés que estaban ahí en el río a la hija de Faraón, solamente uno. Así que ahí está esta escena de horror. Y en Éxodo 1:22 el Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: a todo hijo que nazca lo arrojaréis al río, y a toda hija Estamos hablando de toda la población egipta. Ellos estaban ahí apuntados en este show de horror. Esta era una purga, un holocausto, si puedes usar esa palabra. Era una situación horrífica. También sabemos que los padres de Moisés eran gente de Dios. Así que sabemos que ellos hubieran estado orando por un liberador, ¿verdad? Así que piensen en esto. Mientras la madre de Moisés está sosteniendo a su bebé, quién sabe lo que ella está escuchando. Quizá junto al vecino encontraron a su bebé. Ella puede escuchar a la madre llorando. Ella está tratando lo mejor para que su hijo no llore, que esté calladito, porque ella sabe que si él hace un sonido, él sigue. Y saben que ella está orando: oh Dios. Y la Biblia dice que Dios escuchó sus llantos. Dios, danos un liberador. Ella tenía una idea que el liberador era el hijo en sus pechos. Ella tenía una idea que lo que ella estaba llorando hacia Dios, lo que le pedía a Dios, era el hijo que ella estaba sosteniendo en sus propios brazos. Saben, nuestro mundo está en una necesidad de liberadores desesperadamente. Y no digo eso generalmente, yo digo eso en vida real. En nuestras escuelas están siendo balaceadas. Y saben lo que está loco de eso. Vivimos en un mundo que la gente quiere pretender como si no estuviera pasando, ya sea que sea por las pistolas, las drogas o ideologías malas. Es una zona de guerra. Este mundo está totalmente loca y perdida al infierno sin liberadores. Y el problema es que el mundo de la iglesia, muchas iglesias, ¿sabes lo que está pasando? Está haciendo mucha gente buena de las calles, pero no muchos liberadores. Estamos creando mucha gente cristiana buena que saben ir a la iglesia, pero no son liberadores como era Moisés. Saben, nuestro compañerismo, escuchamos las historias del pasado en los días tempranos, los primeros avivamientos en el 1970, cuando unos jóvenes fueron ahí a la corte y fueron arrestados porque ellos estaban parados ahí en mesas predicando. Ha pasado unos cuantos años. Necesitamos esa clase de personas. Esos son los jóvenes que tenemos que crear, que están absolutamente radicados por el evangelio, y que ellos hicieran cualquier cosa para predicar el evangelio, ya sea aquí o en otra parte internacional. Necesitamos otra generación de gente radical que están obsesionados con hacer la voluntad de Dios. Necesitamos otra generación que tiene hambre, tanto hambre de hacer la voluntad de Dios, que ellos no pueden aguantarse y empiecen un avivamiento. Y la única manera de conseguir esto es que si empujamos a nuestros hijos al río.
porque yo creo que ese es el lugar más salvo. Saben, esto necesita una calificación. El lugar más salvo no quiere decir salvo. Yo no estoy de ninguna manera diciendo que si tú echas a a tus hijos a la voluntad de Dios, que van a mantenerse salvos. Todos lo sabemos, hemos experimentado eso. No estamos diciendo que si forzas a tus niños que nunca vas a tener ni un problema, sabes que tienen que hacer su propia decisión, pero es aún el lugar más salvo. Su mejor chance de sobrevivir es con nosotros, echarlos a la voluntad de Dios. Saben, una de las escrituras más valiosas de nosotros, de las que predicamos, es cuando Mardoqueo le dice a Esther: ¿quién sabe si has venido al reino para un tiempo como este? Pero saben, siempre aplicamos nomás eso en las conferencias o plantando la iglesia o cuando hablamos con los discípulos. ¿Por qué no le decimos esto a nuestros hijos? Escúchame, quién sabe, quizá eres tú. Escuchamos de las naciones que no son tocadas o personas. ¿Por qué no les decimos a los hijos, quizá eres tú? Porque tiene que ser ellos. Amén. Gracias por escucharme. Vamos a bienvenir al pastor George Caraballo. Aleluya. Amén. ¿Eso fue para mí? Amén. Amén. Qué gran privilegio y honor. Gracias, Pastor Greg, congregación de Prescott, por este honor de ministrar en esta conferencia. Aleluya. Qué gran conferencia hasta ahora, gran predicación. Estamos experimentando. En sus Biblias, ábranlas en Hechos. Hasta me puedo ver en la pantalla. ¡Wow, qué sorpresa! Hechos 4, una sola escritura, versículo 13. La Biblia dice: entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, otra traducción dice ignorantes, se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús. Aleluya. Vamos a orar. Padre celestial, te agradecemos esta mañana, te pedimos, Señor de la gloria, Padre, ayúdanos a ministrarle a tu pueblo, abre corazones, que tu palabra y la obra que quieres hacer en la vida y los corazones de tu pueblo venga a través de la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús te agradecemos y te damos amén. Yo encontré una historia acerca de un artista del siglo XVII en Londres. La historia dice que cuando el señor James Thornhill estaba pintando el interior de la cúpula de la Catedral de San Pablo en Londres, en un momento él terminó una área de pintura y retrocedió, dio un paso atrás para contemplarla. Y dice que si hubiera dado un paso más atrás, se hubiera caído del andamio y tal vez se hubiera muerto. Y viendo la situación, un amigo tomó uno de los pinceles y lo frotó frotó pintura sobre parte del cuadro, y el artista se apresuró para proteger su obra, mientras al mismo tiempo él pudo salvar su vida. Cuando el cuadro de nuestras vidas o de nuestro ministerio no es todo lo que estamos pensando que debería ser, tal vez el maestro, el artista, no nos está rescatando de algo mucho peor, que nos está preparando para algo mucho mejor. Yo quiero ministrar esta mañana un sermón titulado "Preparado para algo mejor". La Biblia dice que tomaron sabiduría de ellos que habían estado con Jesús. La palabra sabiduría es primeramente relacionado con experimentar una revelación que tenían con Jesús. Lo que significa esto, que esta gente
empezaron los discípulos de Jesucristo, ellos vieron y realizaron que tenían una relación y una experiencia con el Señor Jesucristo. Esto es lo que significa, esto fue lo que impactó su vida, esto fue lo que cambió para que ellos fueran hombres con valentía y poder proclamar el Evangelio de Jesucristo. Primero que nada quiero considerar la necesidad por el liderazgo espiritual, la necesidad por un liderazgo espiritual. Cuando miramos a la palabra de Dios, nos encontramos, es que cuando un hombre hace algo espectacular, vas a encontrar las palabras, ¿de quién es este hijo? ¿Te recuerdas cuando David mató a Goliat? En 1 Samuel 17, 54, 56, David llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén, pero guardó la armadura en su propia carpa. Al observar a David pelear contra el filisteo, Saúl le preguntó a Abner, el comandante de su ejército: Abner, ¿quién es el padre de este muchacho? En realidad no lo sé, le declaró Abner. Bueno, averigua quién es, le dijo el rey. En términos simples, Saúl está simplemente reconociendo quién él está viendo, este joven. Algo ha pasado que fallaron, él mató a Goliat, él lo está entrenando a avanzar, y David viene en la escena y David mata a este Goliat. En términos simples, él está diciendo quién entrenó a este hombre. ¿Quién es el entrenador de este hombre? ¿Quién ha ayudado? ¿Quién es el líder de este joven? ¿Quién ha hecho este trabajo? Muchas veces mucha gente nos observa, quieren saber, ¿de dónde es este joven? ¿Quién ha discipulado a este joven para que llegue a este nivel? Lo opuesto también es verdad. Cuando tú haces algo tonto, ellos también quieren saber quién es su pastor, de dónde es, qué tipo de discipulado es este. Sí, el ministerio tiene la habilidad de influenciar a otros por nuestras palabras, nuestros ejemplos y nuestras decisiones que tomamos en la vida, la conducta de nuestro estilo de vida. Escúchame, esta mañana yo sé que hay pastores aquí, pero todos necesitamos pastores o simplemente líderes espirituales. Cada uno de nosotros necesitamos un líder, cada uno de nosotros necesitamos entender que necesitamos liderazgo, guía, una guía. Si no, vamos a fallar y vamos a terminar en destrucción. La historia que yo te conté sobre este hombre, está emocionado sobre esta pintura. Cuando tú tienes algo y haces algo, estamos emocionados con Dios. Queremos ver el retrato más grande. Y poco sabía que él estaba en la edad estaba a punto de caerse. Muchas veces, algunas veces, pensamos que estamos haciendo bien, pero nos estamos moviendo a un lugar de casi caernos. Pastor Greg predicó un sermón en una conferencia en Prescott hace tiempo, donde él habló sobre del libro de los jueces. Él estaba hablando de fallar, manejar la bendición. Ese es el reto más difícil. Hemos visto a Dios hacer cosas grandes, pero necesitamos ver con lo que Dios nos ha bendecido. Necesitamos ver que las cosas se ponen mejor. Dios nos está preparando para algo más grande. Todavía no hemos visto. Esto es algo glorioso, sin duda. Lo que nosotros estamos viendo es fantástico, es el movimiento de Dios, pero ¿cuántos saben que Dios no ha terminado todavía? Él todavía va a hacer cosas maravillosas y grandes. Y si mantenemos nuestro corazón bien y con nuestro liderazgo y con la dirección que nos están dando
y lo que Dios está haciendo en nuestro compañerismo. La Biblia dice en el libro Jeremías 3, 14 y 15, y os daré pastores según a mi corazón, que os apacienten con conciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcas en la tierra aquellos días, no dirás más, el arca del pacto de Jehová no vendrá a memoria. Si no tenemos cuidado con el crecimiento y solo nos emocionamos y la multiplicación viene, lo que pasa es que hay un peligro que viene con eso. Dios nos prometió dar líderes que iban a estar llenos de sabiduría y de ciencia, y por eso necesitamos nuestros líderes. Dios puso, le dio dirección, Dios prometió darle el liderazgo correcto. Empezamos a mirar, algunas veces nos olvidamos mientras estamos trabajando del liderazgo, de la dirección. Necesitamos mirar y confiar nuestro liderazgo para una guía, para dirección. Este es el plan de Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Él dice, yo te llenaré con ciencia y con inteligencia. Te voy a dar pastores que te van a pastorear. No significa que cuando tú eres un pastor, no necesitas un pastor. Tú necesitas un pastor todavía. Jesús estaba a punto para volver al cielo, y sabemos que la Biblia nos dice que Él está preparando para irse. Sus discípulos, sus hombres, los hombres con quien Él ha estado 3 años, lo está preparando, los están liderando y dirigiendo. 16:7 Juan, sin embargo os digo que es verdad que es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el Confortador no va a venir. Pero cuando me vaya, te mandaré el Espíritu. Ahora, cuando el Espíritu de la verdad haya venido, Él te guiará en toda verdad. Cuando el Espíritu de la verdad venga, te guiará. Te va a guiar. Necesitamos entender que necesitamos orientación espiritual. Aunque seamos pastores, necesitamos una guía espiritual. Jesús y sus discípulos necesitaban guía. Él dice, si voy a volver, pero voy a volver en la forma del Espíritu Santo. Y aquí están los discípulos de Jesucristo, los discipulados por el mejor discipulador que existió en el mundo entero. Pero todavía Él necesitaba ser guiado por Dios. Escúchame, pastor, esta mañana. Necesitamos nuestros líderes más que ellos nos necesitan a nosotros. Nosotros somos los que necesitamos sus años de experiencia. Necesitamos identificar con nuestro liderazgo si queremos sobrevivir en el ministerio, porque es por medio de estas cosas, estos años de ministerio y experiencia, que tú puedes tener esto y que es necesario para nosotros para sobrevivir. Yo no sé cuántas veces yo he oído a mi pastor decir o referir a su pastor. Mi pastor decía, mi pastor hacía, y yo decía, wow. Si mi pastor refiere a su pastor, entonces yo también, si él necesita un pastor, yo también necesito un pastor, porque y él no está avergonzado de mencionar a su pastor, él está orgulloso. ¿Tú estás orgulloso de tu pastor? Ese es aquel loco, ese es mi pastor. Yo me pregunto cómo pastores se desconectan tanto de sus pastores y esperan sobrevivir en el ministerio. Necesitamos liderazgo que nos impactan con lo que ellos tienen, con lo que ellos ya han obtenido en los años de experiencia en el ministerio. Necesitamos a alguien que nos instruya, que nos corrija y que nos reprenda. Cuando nosotros nos salimos del camino algunas veces, necesitamos a alguien que diga, para, ¿qué estás haciendo? Porque sabes que pensamos que como somos pastores podemos hacer lo que queremos.
tenemos tercos discípulos, tercos pastores. Pedro estaba en un punto, imagínate, sacando a Jesús al lado y empezar a reprender a Jesús. Mateo 16, 22 y 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderlo, diciendo: lejos de ti, Señor, no te sucederá esto. Pero piensa en esto. Este es Pedro sacando a Jesús al lado, al Dios, al Salvador. Pero él, volviendo, dijo: Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me ofendes porque no te fijas en las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Muchas veces no entendemos lo que está pasando. Por eso necesitamos liderazgo que traiga corrección. No solamente nos instruyen y nos corrigen o nos reprenden, pero nos ayudan a ver cosas que nosotros, tú y yo, no podemos ver. Ellos ven mejor que tú y yo. Un líder oye y ve cosas que tú no oyes o no ves. La Biblia nos dice en 2 Reyes 6, 8 al 10, el rey Aram estaba en guerra contra Israel. Después de consultar con sus oficiales, dijo: estableceré mi campamento en tal y tal lugar. El hombre de Dios envió su mensaje al rey de Israel: ten cuidado de pasar por ese lugar, porque los arameos están bajando por ti. Así que el rey de Israel se fijó en el lugar indicado por el hombre de Dios una y otra vez. Eliseo advirtió al rey para que estuviera en guardia en esos lugares. Verso 11 dice: esto enfureció al rey. Si estos hombres están planeando atacar los hijos de Dios. Ellos estaban usando caución. Y su plan viene a nada. La Biblia dice en verso 11: esto enfureció al rey de Aram, convocó a sus oficiales y le preguntó: ¿no me diréis quién de ustedes está en parte de Israel? Ninguno de nosotros, mi señor el rey, respondió uno de sus oficiales, sino Eliseo el profeta, que está en Israel, que dice al rey de Israel las mismas palabras que tú hablas en tu alcoba. Él tiene un profeta, tiene un líder, tiene un hombre de Dios que puede guiar. Sí, los hombres de Dios nos ayudan, nos advierten, ven cosas que tú y yo no vemos, cosas que mucha gente no ve. Por eso tenemos pastores, tenemos líderes que proveen protección, nos sacan del peligro. Amén. Muchas cosas que no entendemos, tenemos que estar conectados para poder manejar y hacer lo que ellos hacen. La autoridad espiritual está relacionada con la jefatura y el liderazgo. Necesitamos eso para poder tener autoridad. Salmo 133, verso 2, es como un ungüento precioso sobre la cabeza, que desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta los faldones de sus vestidos. Está hablando la protección, la gracia de Dios. ¿Por qué? Por el liderazgo, por alguien reconocer el liderazgo. ¿Sabes qué? Lo que nosotros somos parte es algo tan glorioso. Yo me acuerdo la primera vez que yo vine a la conferencia de Prescott, allá en la carpa, en el 2005. Y cuando yo venía, siempre había algo pasando. Dios todavía sigue moviéndose. Yo estoy maravillado por lo que yo estoy viendo. Como joven yo soñaba, yo voy a predicar, puede ser que pueda predicar. Oh my God. Y ahora le estoy predicando a americanos. Oh Señor mío. Nunca yo pensaría de esto. Otras naciones se han presentado. El pastor Wayman Mitchell siempre decía: esto es una obra de Dios, no del hombre. Esto es una obra de Dios y no del hombre. ¿Saben? Alguien dijo: no quiero irme bajo la sombra de nadie. Y yo le diría a ese hombre, a tal que por eso es que no tienes sombra. Por eso no tienes sombra, porque no estás dispuesto a ponerte abajo de la sombra de otro.
hemos visto ministerio comprobado, funciona, está pasando, las vidas se están salvando, hombres se están levantando para tocar el mundo para Jesucristo. Un buen líder te prepara en avance. Y eso es lo que tenemos, buenos líderes que están preparándote a ti y a mí para el futuro, para tomar el mundo para Jesús. La Biblia dice en Primera de Crónicas 22:5, ahora David, Salomón mi hijo es joven e inexperimentado y la casa para ser construida está, yo ahora haré preparaciones. Así que David hizo una abundancia de preparaciones antes de morirse. Nuestros padres hicieron preparaciones abundantes para nosotros ver la voluntad de Dios. David sabía que Salomón era joven y no tenía experiencia. Él le faltaba la experiencia para poder hacer el trabajo al frente de él. Pero no lo dejó ahí. Él lo preparó. La Biblia dice que él hizo preparación abundante. Eso es lo que tú y yo estamos involucrados. Estar preparados por hombres de Dios con ministerio sano, cuerdo. Lo que nosotros estamos involucrados, tú y yo. Y podemos seguir haciendo lo correcto. Esos que están con experiencia y con edad, muchas veces tienen que considerar los jóvenes. Tu líder no es tu enemigo. Puede ser que te diga cosas duras, pero él quiere lo mejor para ti. Él está preparándote para cosas más grandes. Segundo, quiero hablar de la unción. Oímos sobre la palabra de Dios y todo produce según su propia especie. Se nos llama para ir a producir lo que aprendimos en la iglesia madre. No va a ser de la noche a la mañana, pero va a ser sobre consistencia, sumisión, que esto nos trae a la unción de un líder, y esto es trabajo duro. Tú y yo tenemos que seguir, tenemos que aguantar. La Biblia también habla, Elías, en Segunda de Reyes 6, entonces Elías dijo, quédate aquí por favor, porque Jehová me envió al Jordán. Pero él respondió, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Y los dos siguieron adelante. Habían otros profetas, si ves esa historia, ellos hablan en el verso 7, 50 hombres de los hijos de los profetas fueron y se pararon frente a ellos a cierta distancia, mientras que ellos dos se pararon juntos al Jordán. Estos obvios querían escuchar de Dios. Ellos están diciendo a Elías, sabes que tu maestro se te va a llevar, y dice, cállate la boca, mantente callado. Pero viene un tiempo que ahora él está yéndose y ellos se paran a la distancia y dicen, yo no voy a ir. Elías dice, voy a ir, voy a estar. Ahora Elías insistió y Eliseo seguía diciendo, no te dejaré, y los dos seguían adelante hasta que llegaron a un punto donde Elías le dijo, pregunta lo que quieras. Y así fue que cuando cruzaron el Jordán, que Elías le dijo a Eliseo, pregunta, ¿qué debo hacer por ti antes de que me quiten de ti? Y Elías le dijo, que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo, has pedido algo difícil. ¿Por qué estás tan avaro? Así que sí, pero si me ves cuando me quiten, será así para ti. Pero si no, entonces no será. ¿No eres tú que me preguntaste a mí que preguntara lo que yo quisiera? Tú me preguntaste, yo quiero un doble de tu espíritu. Y él dice, has preguntado algo difícil. Y lo agarró, sí lo agarró. Eliseo sabía lo que él quería. Eliseo sabía.
tú sabes lo que tú quieres de tu pastor. Eliseo sabía, este es el hombre que tengo que seguir. Yo no voy a dejarlo solo, yo voy a estar con él, no importa lo que pase. Escúchame, nunca te vayas muy temprano. Estos otros jóvenes profetas se mantuvieron atrás. La Biblia dice en Lucas 8:18, por tanto, estad atentos a lo que oyes, porque al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Qué es tu deseo? ¿Qué es lo que tú quieres? Pero Eliseo sabía que este es el hombre que tengo que seguir. Él tomó su lugar en el lugar correcto. Mientras Dios vive y tú vives, yo no te dejaré. Sabemos que la Biblia nos dice que el espíritu que estaba en Eliseo era el de Elías en el capítulo 2 de Reyes 3, 11 y 12. Pero Josafat dijo, ¿no hay aquí un profeta del Señor para que por medio de él consultemos al Señor? Respondió uno de los siervos de Israel y le dijo, está aquí Eliseo, hijo de Safat, el que derramó agua sobre las manos de Elías. Y Josafat dijo, la palabra del Señor está con él. Y descendieron a él, al rey, con Israel, el rey de reyes, y fueron a él. Ahora Eliseo está yendo. ¿Por qué? Porque él sabía quién seguir. Él sabía al hombre correcto a quién seguir. Escúchame, discípulo, tú necesitas saber a quién estás siguiendo. Tú necesitas saber a qué estás buscando, a qué estás siguiendo. Hay tanta basura en el mundo religioso. El evangelio de prosperidad, todo tipo de cosas. Y muchas personas han sido lideradas equivocadamente. Segundamente, en el libro de Isaías, mira esto. Esto es Dios hablando. Esto dice el Señor, 45, 1 al 13, Isaías. Esto dice el Señor a su ungido, cuya mano derecha llenará de poder. Antes que abran las puertas, para que las puertas, yo entraré antes de él y haré los lugares torcidos derechos. Romperé en pedazos las puertas de bronce. Yo te voy a dar los tesoros de las oscuridades y te voy a dar las riquezas de los lugares secretos y seré yo, tú sabrás que seré yo. Soy el Dios de Israel. Israel, yo te he llamado por nombre. Te he llamado, aunque tú no me has conocido a mí, yo soy el Señor y no hay otro Dios aparte de Dios. Yo te guiaré aunque no me has conocido, que conocerán desde que se levanta el sol hasta que se baje, que no hay nadie aparte de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo hago paz y creo calamidad. Yo soy el Señor. Lluevan los cielos y que los cielos se enfríen, que traigan salvación y que la justicia venga juntos. Yo soy el Señor, yo lo he creado. Que el mundo, el que lo forma te lo dice, él no tiene manos. O el que le dice a su padre, ¿qué estás trayendo? Así dice el Señor, el único de Israel. Pregúntame de esto, de acuerdo a mi mano y de mis hijos, tú me has mandado. Yo he creado el mundo, mis manos están estrechadas y todos sus huestes yo he mandado. Verso 13, mira esto. Levantaré a Ciro para que cumpla mi propósito justo y guiaré sus acciones. Él restaurará mi ciudad y pondrá en libertad a mi pueblo cautivo, sin buscar recompensa. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. No, cuando Dios usa
Dios usa un hombre malvado que no lo conoce. Y la Biblia dice que es un gentil. Y la Biblia dice, él está ungido, que Dios lo unge con poder. El pastor Payne predicó poderosamente sobre lo que Dios puede hacer. Él toma un gentil y lo unge. ¿Por qué? Por una razón, para poder reconstruir a Jerusalén. No por precio, pero ¿por qué? Es el único lugar en la Biblia donde tú escuchas un gentil siendo ungido. Yo sé que Dios ha usado a Nabucodonosor, pero no estaba ungido, él solo lo usó. Ciro, él dejó ser reconstruido sin esperar nada en cambio. Dios gobierna sobre su luz en tinieblas. Nuestras vidas están salpicadas de ambos tipos de experiencias y ambas son necesarias para que crezcamos espiritualmente. Cuando lleguen los buenos tiempos, dale gracias a Dios y que Él utiliza prosperidad para Él. Y cuando vengan los tiempos malos, no los eches al lado, pero pregunta, ¿qué puedo aprender yo de estos para poder ser un mejor servidor de Dios? Cada vez que pone un precio y una recompensa al evangelio, se va a la quiebra. No es por precio ni por recompensa. No es por precio ni por recompensa. Nunca he escuchado a nadie, ningún misionero, hablando de recompensa de dinero. No, predica el evangelio de Jesucristo. Es una violación para el hombre violar lo que otros han pagado con sacrificio. Los misioneros han pagado muchos precios, sacrificio para establecer lo que tenemos en nuestras naciones. No este evangelio de prosperidad, no, solo predica el evangelio. Solo hay un evangelio. Y no es un evangelio americano, no es un evangelio europeo, no es un evangelio chino, es un evangelio de nuestro Jesucristo. Y funciona no importa donde tú estés. Pero tú ves que en el mundo que vivimos es un mundo malvado. Hay más evangelios mencionados fuera del evangelio correcto. En vez de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la gente está entrando en el evangelio por precio o por recompensa. Y la Biblia dice, no es por precio ni recompensa. Mateo 5, 7, 8, y mientras vayas a predicar diciendo, el reino de los cielos está cerca. Cura enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, expulsa demonios. De gracias recibiste, dad de gracias. Haz esto sin precio ni recompensa. Escucha, has recibido libremente da. Hemos recibido esto gratuitamente, se nos ha dado. Somos tan bendecidos por ser parte de esto, pero esto no es para usar el evangelio por recompensa o por un precio. No es por precio ni recompensa. Rápidamente, quiero mirar a grandes líderes. Mira sus testimonios. 1 Samuel 3:19. Y Samuel crecía y Jehová estaba con él y no dejaba caer a tierra ninguna de sus palabras. Lo que él hablaba, porque era tan recto este hombre, las cosas pasaban. Mira, testimonio, 1 Samuel 3:19, mientras Samuel crecía, el Señor estaba con él y todo lo que Samuel decía resultaba confiable. Y ahora él es el rey caminando al frente de él. Y ahora mira, mi hijo, están contigo, he caminado con ustedes, aquí soy un testigo contra presencia del Señor. ¿A quien le he robado un buey o un burro? ¿Alguna vez he estafado algo de ustedes? ¿Alguna vez los he oprimido? ¿Alguna vez he aceptado soborno o he pervertido la justicia?
díganmelo y corregiré cualquier cosa incorrecta que yo haya hecho. No le contestaron ellos, nunca nos has engañado ni oprimido, nunca. El Señor le dijo, el Señor es testigo, respondiendo así como... Mira el testimonio del hombre de Dios. ¿He tomado algo de ti? ¿He usado algo de esto para... No, nada. Dios es testigo de que yo no lo he hecho incorrecto. Por eso es que Samuel es considerado uno de los profetas mayores. Mira el testimonio de Pablo ahora en el Nuevo Testamento, Hechos 20, 33 al 35. No he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Si vosotros mismos sabéis que estas manos han proveído a mis necesidades y las de los que estaban conmigo, os he mostrado en todo, trabajando así, que debéis sostener a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo está satisfecho con lo que él tenía, donde quiera que él estuviera, mientras él podía hacer la voluntad de Dios. Necesitamos examinar nuestros corazones. Nuestros corazones quieren riquezas muchas veces. Si te enfocas en lo que no tienes en vez de lo que tienes, es tiempo que tú mires tus prioridades y en el trabajo de Dios. Primera Tesalonicenses 2:9, porque ustedes se acuerdan, hermanos, de nuestros trabajos y fatiga, pues trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os anunciamos el evangelio de Dios, ni por premio ni por recompensa, no para hacer una carga a la gente de Dios. Y Jesús dice, por si no has sido fiel en las riquezas injustas, ¿quién te dará y confiará las verdaderas? Nuestra integridad se pone a menudo en juego en cuestiones de dinero. Dios nos llama a ser honestos incluso en pequeños detalles que podríamos ignorar fácilmente. Esto es pequeño, pero empieza con esas cosas pequeñas. Las cosas del cielo son mucho más valuosas que las riquezas terrenales. Pero si no somos dignos de confianza con nuestro dinero aquí, no importa lo mucho o lo poco que tenemos, no seremos capaces de manejar las cosas de Dios. Voy a cerrar con la oportunidad perdida esta mañana. La Biblia nos dice en el libro de Juan 12:3, entonces María tomó una libra de aceite de nardo muy costoso, ungido los pies de Jesús, y se los secó con su cabello. Y la casa se llenó de una fragancia de aceite. Pero uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, que iba a traicionarlo, dijo, ¿por qué no se vendió el perfume por 300 denarios y dáselo a los pobres? Y él dijo esto porque era un ladrón y tomaba lo que estaba en la canasta. Judas está diciendo, él está hablando del discernimiento de este aceite. Esto hubiera podido ser usado para otra cosa mejor, para darle a los pobres. Y la palabra de Dios nos dice que él era un ladrón. Judas estaba vacío. La Biblia dice en Lucas 22:3, entonces entró Satanás en Judas, apellidado Iscariote, que era contado entre los 12. Entonces dice, si tú estás vacío no puedes entrar. ¿Por qué fue que el demonio entró en Judas? Porque era un hombre vacío. Piensa en esto. Él era un hombre vacío, estaba alrededor de la fuente de vida, Jesucristo mismo, el mundo, que la palabra que no puede ser seca. Él está con Jesús y está seco. Imagínate él estar alrededor de Jesús y todavía estar vacío. El dinero era lo que él quería de su ministerio. Él perdió su ministerio y su destino por 30 piezas de plata. Piensa esto. Tenemos el mundo aquí. Nos refrescamos, nos llenan de nuevo. ¿Podemos irnos de aquí vacíos?
podemos ser inspirados, volver al ministerio, hacer las cosas bien. Si podemos estar en el medio de los hombres ungidos de Dios, predicando poderosos sermones y salir vacío. Judas estaba vacío. Él estaba entre medio de los mejores discípulos, de lo mejor de lo mejor, Jesús mismo. Tenemos otro hombre, Geasí. ¿Te recuerdas Geasí? La Biblia habla de Geasí. Segunda de Reyes 5, después que Naamán hubo recorrido, él quería ofrecerle, Eliseo le dijo, toma, él le dijo, toma contigo. Eliseo después le dijo al hombre de Dios, mi maestro fue demasiado blando con Naamán, este arameo, al no aceptar de él lo que traía. Tan cierto como que vive el Señor, correré tras él y le sacaré algo. Geasí dijo, ¿cómo puede mi amo precedir de este dinero? Para eso vivimos. ¿Cómo lo vas a dejar que se vaya sin darnos algo? El diablo, Satanás, él tuvo que haberle dicho algo. A lo mejor le dijo, hey, maestro, tengo que ir al inodoro. Y el maestro le dijo, vete. Este hombre reinaba, corría detrás de caballos y le ganaba. ¿Has pensado eso? Él corría y él los alcanzaba en la carne. Hey, mi maestro me mandó. La Biblia nos dice que la palabra, Dios vino antes Elías y tomó que él ungió a este hombre para correr atrás de los carros, y él corrió y alcanzó a estos carros. Geasí dijo, no importa lo que pasa, él corrió y agarró a Naamán, lo alcanzó. ¿Tú sabes cuánta gente están corriendo atrás del dinero y de las cosas materiales cuando alguien dice hay dinero? Hay personas que a lo mejor no vinieron a la conferencia porque había dinero que se le iban a dar. Geasí era un hombre vacío, un vacío del espíritu. Está operando en la carne. Cuando fue y se paró al lado de su maestro, el maestro le dijo, ¿dónde has estado? Su siervo no fue a ningún lugar. Y Elías le dijo, ¿no fue mi espíritu contigo cuando este hombre fue? Este es el tiempo de aceptar ropa y aceptar dinero, o esclavos o esclavas. Ahora la lepra de Naamán se va a estar contigo. Entonces Geasí salió de su presencia y su piel quedó leprosa, se había vuelto blanca como la nieve. Así fue que terminó su ministerio. Escúchame, buscando los materiales y es cosa del diablo, y eso es para destruir tu ministerio y mi ministerio. No vendas tu llamado por las cosas materiales. No son las cosas materiales que hacen las cosas, tu ministerio exitoso. Es la cualidad, la calidad que te trae a las riquezas verdaderas. Es el impacto de tu ministerio. Cuando eres enviado y estás haciendo lo que has sido enviado, vas a ver la bendición de Dios. Jesús le preguntó a sus discípulos, cierro con esto, cuando le envíe sin bolsa de dinero, sin mochila, ¿les faltó algo? Ellos respondieron, nada. Escuchen, cuando a ti te mandan y tú haces lo que haces, lo que te mandaron a hacer, no vas a hacer falta nada, porque Dios va a proveer. Él nos comisiona, Él nos comanda. Esto es lo que tengo para ti.
Donut break, please. Este No es el food or break de drink in the donuts. sanctuary. Em, Listen for the music Escuchen por la to música start when we'll have the final y seminar. vamos a Preaching tener will el start próximo seminario 30 minutes. en 30 minutos. God, we pray that you'd bless Dios this te student pido que fellowship. bendiga esta comida y compañerismo en nombre de Jesús.